El día de hoy, Joaquín Arrasco y yo, Daniela Muñoz, en una entrevista especial para Anfiteatro, tendremos a Marisol Peresteiro, abogada, notaria y política peruana, ex ministra de Justicia, ex congresista de la República y actual presidenta del proceso de reingeniería del PPC. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por estar acá. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes y los felicito por este esfuerzo de comunicación. Gracias, Raquel. Iniciando con la entrevista, en la primera pregunta, tenemos algo que me parece que es muy importante y es que en los últimos años se ha logrado institucionalizar los diferentes ministerios y dentro de ellos los funcionarios han logrado hacer carrera, ¿no? Bueno, han tenido la oportunidad de hacer carrera. Pero ¿cree usted que el gobierno actual le ha puesto fin a esto? O sea, que ya no se le deja a los funcionarios hacer carrera o que más bien se les permite más de lo que se les permitía antes. A ver, tenemos un problema de institucionalidad general en el gobierno, pero no es responsabilidad de este gobierno, digamos, en el Estado. Tenemos 20 años de un proceso de ruptura de la institucionalidad consistente. Y los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, Servir, han venido siempre con privilegios de algunos grupos que, porque dábamos la norma, el legislativo, o por alguna posición de privilegio en el aparato estatal, salían o se excluían de los alcances de la ley. Con lo cual, se boicoteaba directa o indirectamente una carrera pública que te garantice un nivel mínimo de eficiencia que haga sostenible una política pública de un gobierno a otro. Este gobierno no ha hecho más que aprovechar todas las grietas de este proceso de desinstitucionalización que empieza por los CAS, que sigue por las órdenes de servicio, que termina por los PAC, es decir, formas alternativas que se han ido inventando en el Estado para poder pagar sueldos competitivos, porque si no la mejor gente se va al sector privado y en el sector público se quedan los malos desempleados que están cobrando favores políticos administrando la vida del país. Entonces, si tu pregunta es si hay un proceso de desinstitucionalización, la respuesta es sí. ¿Responsabilidad de este gobierno? No. Consecuencia del proceso previo, que supone una crisis de gobernabilidad, una crisis institucional, y que tiene como consecuencia falta de eficiencia, falta de gestión y desprestigio de los partidos políticos. Todo eso explica el proceso de elecciones nacionales en las cuales los dos últimos terminaron peleando, los dos extremos terminaron peleando la presidencia, y lo que explica también el fenómeno que vivimos ahora. Ok, y ahora hablando directamente del Ministerio de Justicia, recordando que usted fue ministra, nos gustaría saber qué opina usted sobre los acontecimientos que acaban de ocurrir, ¿no? El despido de Soria, del procurador, y la renuncia de la directora del INPE. Nos gustaría saber su opinión. Bueno, a ver, aquí han habido varios hechos, ¿no? Que han sido relatados en nivel de importancia y de riesgo por el viceministro Guilmar Andía, que además es un hombre de carrera, pero es un hombre que tiene muchos años en el ministerio, y creo que el mayor mérito que tenía el hoy premier, Aníbal Torres, era que no había tocado la institucionalidad del MINJU. Se había quedado la presidenta de INPE, la presidenta de INPE a cargo, Susana, y había quedado Soria, que además tiene un cargo nombrado por un tiempo determinado, es decir, que no puede ser removido porque esa es su garantía de independencia. La carta es muy grave porque habla de una crisis institucional general, pero que se refleja en un soporte de la ley, es decir, usan la ley para romper la ley. Y eso pareciera que es un juego de palabras, pero eso es lo grave, lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, con las medidas que se están tomando a través de los decretos de urgencia para generar una farra fiscal que vamos a tener que pagar todos los peruanos. Pero además, sacar a la presidenta de INPE te explica la reyerta del día de ayer del penal de Lurigancho en el pabellón 10. Que si bien es cierto, es una pelea por poder dentro del penal, se da siempre en situaciones de crisis o de cambio, en los cuales los directores, los alcaides y en realidad, en general, toda la población penal está pendiente o alerta de qué cosa va a pasar, ¿no? Es verdad que es un problema interno, pero que Susana había logrado contener. Había hecho un buen trabajo y la manera como se explica su salida es falsa. Se construye sobre la base de una mentira. Porque el tema de Fujimori se tocó en diciembre del año pasado, y porque no corresponde ni al ministro ni a la presidenta del INPE decidir el cambio de un periodo de libertad de un penal a otro. Eso tiene que ver con otras cosas. Y lo del procurador Soria es igual de grave porque tampoco corresponde hacer el procedimiento que ellos han hecho para sacarlo del puesto que tenía. De hecho, por eso va a ganar el amparo. Pero mientras tanto no hay procurador, y es el procurador general el que con la nueva ley se encarga de acusar y de impulsar los procesos contra las altas autoridades del país, con lo cual no hay en este momento quien impulse procesos contra las altas autoridades del país.
Eso sumado al maltrato a las personas que se ha visto corroborado y ratificado por Jimena Pinto, ex jefa de comunicaciones de Minjus, que fue con el APCM y que ha denunciado abuso de poder. Entonces yo creo que esta conducta no le hace bien al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no le hace bien al presidente de la República y no le hace bien al Perú. Justo, usted tuvo un tema también dicen por ahí que es parecido por el tema del despido de las procuradoras Príncipe y Ampuero. Entonces, brevemente nos podría explicar más o menos diferencias y similitudes que usted pueda encontrar con el caso de Soria. Es sustantivamente distinto. El caso de la señora Ampuero, que es en realidad la persona que fue separada de su cargo, porque Julia Príncipe no ejercía como procuradora. Julia hacía una coordinación general reemplazando al ministro. El ministro de Justicia era el que en esa época ocupaba ese lugar. Luego dimos la norma, esa fue dada en mi gestión, para procurar generar mayor independencia, por lo menos en las altas esferas de toma de decisiones respecto de funcionarios en ejercicio del poder. La norma no es perfecta, es perfectible, hay que todavía trabajar en eso. No tenemos un sistema de procuradurías eficiente y tampoco tenemos criterios para fijar reparación civil objetivos, pero en eso se está trabajando. En el caso de la señora Ampuero, el caso fue una actuación en contra de una ley completamente distinto. Yo nunca me reuní con ella, nunca la conocí, nunca cuestioné ni la denuncia que hizo en su momento el procurador Enco contra el vicepresidente, ni la denuncia que hizo ella contra el presidente Kuczynski. Jamás ni me metí ni lo cuestioné porque estaban ejerciendo sus responsabilidades. Pero en este caso se dio un decreto de urgencia, el 003. Este decreto de urgencia se dio en el marco de un Odebrecht que había negociado con Estados Unidos, con Brasil y con Suiza el pago de una reparación que iba a salir de la plata del Perú. Acá habían cosas que vender como chaya, dinero que ellos recibían de concesiones, se estaba rompiendo la cadena de pagos y el dinero iba a salir del Perú. Y no existía un mecanismo legal para impedir que eso suceda, mientras tanto la Fiscalía hacía su trabajo, intentar identificar quiénes estaban metidos en este hilo de corrupción a nivel generalizado en las altas esferas del poder. Y lo que nosotros hicimos fue dar un decreto de urgencia que procuraba contener la salida de los capitales, vender todos los activos y pagar las deudas que tenía y las acreencias, ¿no? De hecho, viajamos con el ministro de Economía a Lambayeque para procurar la venta de chaya, explicándoles a los consejeros regionales cómo debía hacerse. Todo esto fue público en televisión. Unos días después, la señora Ampuero presentó una medida de no innovar impidiendo la venta de chaya, con lo cual todo caía porque Odebrecht se podía declarar en quiebra e insolvencia y con eso no estaríamos discutiendo el tema. Entonces, a mí me obliga a tomar una decisión durísima como la que tomé, porque ya no era que no me había hecho caso o que había denunciado a alguien del gobierno, porque eso en todo caso era su trabajo. Había ido en contra de la ley, y la ley es para todos. Como ella se negó a cumplir una norma de urgencia para mantener un flujo de cadena de pagos, yo tuve que tomar una decisión y la tomé y no me arrepiento. No cuestiono su capacidad técnica, no cuestiono su idoneidad profesional, pero para ese cargo, en un momento tan complejo en el que Odebrecht estaba a punto de llevarse su dinero, lo que ella hizo fue la razón por la que salió. Entonces ahí en verdad no aplican, no se comparan, son dos cosas distintas. Yo estoy muy orgullosa de la decisión que tomé, no fue fácil, pero uno no está pues en el ejercicio del poder para tomar decisiones sencillas, ¿no? Eso no funciona así. Claro, o sea, creo que lamentablemente la vida del político siempre va a ser el ser juzgado, ¿no? O sea, uno toma decisiones y sabe el por qué, pero no necesariamente lo comunica a todo el mundo, entonces uno solo ve las acciones, pero no ve el detrás de. Entonces, por eso es que siempre paramos juzgando, ¿no? O sea, creo que o sea, nosotros como población, como ciudadanos, siempre vamos a estar juzgando el de arriba, pero no sabemos el trabajo ni la gente que hay detrás de ellos, ¿no? Es bien difícil en realidad, porque tú tienes que escoger, hacer un esfuerzo de comunicación y un despliegue de comunicación tiene un límite, ¿no? Porque claro, si no haces nada, ¿qué cosa comunicas? Que eres un buen comunicador, pero bueno, para que tienes que hacer cosas. Claro. Entonces, en su momento, el tema se explicó con total claridad. La gente que quiera enterarse de este tema o del ojo que llora, de cualquiera de los temas que mendigan, tiene cómo hacerlo, porque la información está ahí, es pública. El problema es que hoy hay una tendencia al juicio sin información, al juicio por el fake news. Y eso en realidad es importante combatirlo en la medida en que no tengas nada más en tu vida que hacer. Pero cuando estás trabajando y haciendo cosas continuamente, se dan oportunidades en las cuales tú aclaras. Lo único que había en común entre el caso de la procuradora Ampuero y el procurador Soria es que eran procuradores. En todo lo demás son sustancialmente distintos, ¿no? Pero es una buena oportunidad para explicarlo, ¿no? Sí, bueno, y ahora hablando de nombramientos y
juzgamientos entre la población. Nos gustaría saber qué opina usted sobre el nombramiento de Aníbal Torres para la presidencia del Consejo de Ministros, y nos gustaría saber si considera usted no digo, que Aníbal Torres tiene el perfil para poder comandar esto y si rescata algo de su gestión. Yo rescato lo que señalé al inicio, y es el que no haya cambiado sustantivamente a los miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero todo lo demás, lamentablemente, no es rescatable, porque incluso la relación de cosas que él consideraba importantes tienen que ver con anécdotas, con visitas inopinadas, pero no hay nada dentro de su gestión que tenga que ver con lo que él tiene que hacer. ¿Y qué cosa tiene que hacer un ministro de Justicia y Derechos Humanos? Garantizar la legalidad de las decisiones que toma el Ejecutivo, y todos los decretos de urgencia han significado una farra fiscal y deberían ser declarados inconstitucionales, la mayoría de ellos. Este absurdo de impulsar una reforma constituyente no en el marco de la Constitución, sino fuera de ella, también no es un consejo jurídico válido. El haber recibido el abogado del presidente tampoco está dentro de sus funciones, y en cambio sí está dentro de sus funciones impulsar la reforma del sistema de justicia, respecto a lo cual no ha hecho absolutamente nada, que para mí es uno de los pilares del Estado de Derecho. Entonces yo creo que eso se ha trasladado a nivel del Ejecutivo, más una conducta más bien prepotente y autoritaria, descrita por sus funcionarios, además de lo evidente en televisión, como el continuo cuestionamiento a la prensa y a la vulneración de la libertad de expresión indirecta, ¿no? Que con lo que ha denunciado su jefe de prensa es clarísimo, ¿no? Va a usar la plata del Estado para contratar a la gente que lo aplaude. Y eso es peligrosísimo en democracia, ¿no? A mí no me gusta, creo que es un error. Claro, y hablando del perfil, o sea, ¿usted considera que Aníbal Torres como persona maneja ese perfil para ser el presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que no tiene habilidades blandas, creo que necesita ser concertador, necesita ser capaz de sustentar tu posición, no de imponerla, eso es lo fácil. Necesitas tratar con respeto al otro y en todo caso enfrentar sus ideas, pero no a las personas. Necesita ser más tolerante, y creo que esas son cualidades que no se cultivan en el ejercicio del cargo, ¿no? Claro. Es muy peligroso en realidad, no creo que sea la persona ni el perfil que se necesita para el difícil momento político que vive el país. Bueno, continuando con temas coyunturales, pero ya yéndonos un poquito más arriba. Bueno, bien sabemos que los temas entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre han sido dolores de cabeza para todo el Perú, y hemos estado en crisis políticas gracias a estos confrontamientos. Pero ahora se ha visto una polarización un poco más grande dado el tema de la vacancia, ¿no? Que mucha gente, mayoría de derecha, considera una vía que, bueno, al menos a mi parecer es la vía fácil para terminar con el problema del no estar contentos con el presidente que tenemos, ¿no? Ni su trabajo. Pero bueno, en general, ¿considera que esta es una buena vía, que existen mejores vías constitucionales, o preferiría alguna otra? Yo creo que esa es una crisis política que está acompañada de una debilidad institucional y un problema de normas poco claras. Y que tú no puedes resolver un problema político de esta magnitud, de esta envergadura, con normas poco claras. Porque la interpretación de esas normas va a ser hecha por mujeres y hombres que tienen una posición respecto al presidente, y la interpretación va a ser antojadiza en muchos casos. Por supuesto, habrán superprofesionales que darán una explicación en función de lo que realmente consideran en la norma, pero es bien difícil porque el país está ciertamente polarizado, ¿no? Y se ha generado esto que se llama el silencio, el espiral del silencio, ¿no? Y es que el grupo mayoritario guarda silencio frente a dos extremos muy gritones. Pero en verdad la mayoría de la gente tiene algo claro únicamente, y es que no podemos con tanta deficiencia. O sea, hay una incapacidad de gestión tal que ya está afectando la vida de la gente, más allá de simpatías o antipatías, y que no tiene que ver con los que fueron a segunda vuelta ni con quien ganó el 7 de junio. Tiene que ver con lo que se empezó a hacer a partir del 28 de agosto, del 28 de julio, desde el discurso presidencial, desde el problema de juramentación de su gabinete, desde la falta de transparencia en la juramentación y en el ingreso de la prensa, desde el nombramiento en las papas en la quema de un hombre con investigaciones por terrorismo. O sea, todo es suma cada cosa, los $20.000 en el water, la fiesta de la hija, los nombramientos, uno más absurdo que el otro, las declaraciones en CNN de no sé a dónde voy y por si acaso tampoco sé cómo ir, y sí, pues estoy aprendiendo. Todas esas cosas hacen que la coincidencia que todo ese señor se tiene que ir. Y claro, y a partir de ahí comienzas a buscar vías
y comienzas a ver dónde tienes los votos. Y eso nos hace un daño terrible, porque si no se hacen las cosas bien y con una salida política inteligente y consensuada, lo que vas a tener es un problema entre la gente, que se va a trasladar a las calles. Y no creo que el Perú merezca eso. ¿No? Necesitarías una clase política muy solvente, muy sólida, con capacidad de encontrar acuerdos, con capacidad de hacer renuncias, que entienda que no es un problema de leyes, sino de ciudadanos, que entienda que el desprestigio del Ejecutivo también lo tiene el Legislativo, que entienda que hay incentivos perversos, como más o menos 500.000 soles por congresistas por partido. O sea, un partido que tiene 10 congresistas recibe 5 millones de soles, y si pierde la inscripción o pierde ese número, va a perder una cantidad de plata importante, que puede usar para pagar sueldos, es decir, para mantener acción política pagada, cosa que en el Perú no ha pasado nunca, o formación política que no necesariamente se ha usado para lo que debe usarse. Entonces, hay incentivos perversos, más las elecciones municipales y regionales y el riesgo de perder la inscripción, y sin poder eso es más fácil. Y entonces es difícil que se encuentre una solución política que pase por la renuncia. Entonces, yo creo que se está trabajando en eso, y nos estamos encontrando en ese análisis y en una claridad. El presidente no da más. ¿Quién va a ayudar a encontrar solución? Cualquiera de los dos que se legitime frente a los ciudadanos. No con discursos, sino con acciones. Y una forma de legitimarse sería asumir que ha perdido la capacidad de representar y que hay que pensar en un sistema diferente, ¿no? Pero claro, para todas esas cosas se necesitan pensar en el Perú primero, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tocaría hacer en este momento. Si tú me dices si estoy de acuerdo con la vacancia, estoy de acuerdo con que se vaya, pero no me gustaría que eso sea a partir de jalonear el texto constitucional. Y creo que el TC se perdió oportunidades importantes en regular el tema de la vacancia, la situación y las circunstancias, cerrar el tipo de incapacidad moral permanente. Entonces ahora creo que hay que trabajar en eso, ¿no? Sí, es más, se ha utilizado el tema de la vacancia como una salida demasiado fácil y es como que, o sea, en verdad es una carta que se debe jugar de manera excepcional, ¿no? Al menos la primera vez que sonó el tema de la vacancia fue con PPK, al menos tipo más cuando yo estaba un poquito más consciente, ¿no? Y esa fue la primera vez que sonó. Y hubieron escándalos también por el mismo tema de la parte de incapacidad moral, ¿no? Entonces, si se ha visto eso ya hace unos buenos años, ¿por qué el TC todavía no puede hablar, no? O sea, Claro, porque existe un miedo grande ahí. Lo que pasa es que el TC actúa sobre casos concretos, ¿no? Entonces, claro, es un intérprete de la Constitución, se le podría pedir directamente la interpretación constitucional. Pero no han interpretado nada en esa parte. El tema es que interpretes a partir de qué, ¿no? O sea, no tiene una facultad consultiva, que sí tiene, por ejemplo, la Corte Interamericana, ¿no? Pero claro, si tú presentas una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana, lo va a resolver cuando haya terminado el periodo del señor Castillo. Entonces, ¿cuánto vamos a sostener los peruanos esta crisis, ¿no? Y la otra es que tampoco hay votos, y entonces comienzan a buscar figuras alternativas y forzar figuras alternativas, ¿no? Yo creo que en realidad lo que le ha dado la idea al presidente Castillo es este grito de vacancia antes de las acciones, en las cuales efectivamente hoy la gente, sin ponerle un título, tiene esa sensación de, por favor, señor, renuncie. O sea, devuélvanos el país. Es el temor de la izquierda que sigue pegada en la mente de los peruanos, creo. Yo creo que ahora ya no hay tanto un tema ideológico que siempre está presente por los esfuerzos internacionales que hay, que lo ves ahora con el tema de Ucrania, ¿no? O sea, y se van a alinear las fuerzas políticas, ¿no? Una guerra fría que es ideológica, pero que también tiene un componente de intereses económicos y de intereses en recursos, ¿no? En la energía, para hablar de lo que significa Ucrania, Rusia para Alemania y para Europa. Pero en realidad va a alinear fuerzas, no es casualidad lo que ha hecho China, ni la respuesta de Estados Unidos. Entonces, todo esto tiene, por supuesto, también fotos en Latinoamérica, ¿no? Y claro, el Perú tiene litio, el Perú tiene petróleo y tiene hidroeléctricas que, por supuesto, no van a poder satisfacer la demanda europea, pero que son importantes. Y no tenemos los problemas de clima que tienen, salvo en Puno, que la gente se muere, por absurdo que parezca, pero porque somos incapaces de gestionar nuestros recursos, ¿no? Entonces, yo siento que hay un tema ideológico de fondo geopolítico, pero se ha ido desviando. Pero que en verdad lo que hay es una mediocridad y una falta de capacidades y una corrupción a nivel de carterista bien complicado, ¿no? Creo que es eso lo que indignaba más a la gente, ¿no? O sea, el hecho de que, ya, o sea, puede ser de
una ideología muy distinta a la mía, como hemos tenido muchos presidentes que han sido muy distintos a lo que la mayoría ha pensado, porque pues, siempre pasa el que tiene un 10-15% en primera vuelta, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es el hecho de que vean que ya llegó al cargo y que sigue tipo, sin mover ni una mano, diciendo como que no, es que yo nací incapaz y punto, ¿no? O sea, como que yo no tengo la capacidad de poder educarme, al menos estando en el puesto, ¿no? Porque todo el mundo quiere a alguien ya preparado para que se siente, ¿no? En el asiento presidencial, pero ya estando ahí, ya teniendo la mochila de todo el Perú detrás de ti, o sea, ni siquiera teniendo esa presión fuerte, hace algo que nos diga como que, ah, ya bueno, o sea, al menos tiene la intención de, ¿no? Lo que pasa es que nunca va a haber una persona suficientemente preparada, ¿no? O sea, porque tendrías que saber de cultura en el mismo Ministerio de Cultura tienes que saber de cultura y de pueblos indígenas, que son cosas completamente distintas, ¿no? O en agricultura tienes que saber de bosques y tienes que saber de tierra. O en energía y minas tienes que saber, o sea, en todos, de electricidad y tienes que saber de petróleo. O en justicia tienes que saber de cárceles, de registros públicos y derechos humanos. Esa combinación es un poco rara. Entonces, pero tienes que tener la capacidad de saber qué sabes y saber qué no sabes. Y aceptarlo. Y en ese no sabes, buscar a los mejores. El problema es que aquí hay un reconocimiento de que no sabe, una terquedad absoluta en llevar el control a un destino que no conoce y un rodearse de gente tan incompetente como él en todo. Entonces esto es terrible porque nos están diciendo, yo manejo este carro, no sé a dónde voy y no sé manejar, pero tú me sentaste acá y tú eres el pueblo y yo defiendo al pueblo y el pueblo, y entonces todos decimos, mira, bájate por favor de la combi que nos estamos estrellando. Y creo que esa conciencia de falta de destino es la que nos tiene a todos, ya no con incertidumbre, sino con la certeza de que es insostenible, ¿no? Claro, la pregunta es ¿por qué está mal, no? ¿Y por qué está mal que haya legitimidad en alguien que tuvo 10% en la primera vuelta? O sea, ¿cómo nos va a representar? Es una pregunta que nos lleva, creo que directamente son del asunto, porque hay como 28 candidatos o como 10 candidatos, 15 candidatos. Y me gustaría saber qué sistema elegiría usted para poder suplir esa abundancia de candidatos. Por contestarte una pregunta tan compleja en lo que yo creo que es la reforma pendiente, que es la reforma política, me tomaría mucho tiempo, pero sí te diría que creo que quien pase a segunda vuelta tiene que pasar con una mayor representatividad. Es decir, tú puedes exigir una base mínima para pasar a segunda vuelta, ¿no? Pasan a segunda vuelta los que tengan arriba del 20%, arriba del 25%. Y si no tienes arriba del 25%, pasan a segunda vuelta todos los que tengan arriba de 10%. Y eso te obliga a hacer alianzas programáticas. O sea, te garantiza un poco más de gobernabilidad, ¿no? Si no pasaran los dos que tienen 10. Acuérdate que los que quedaron después de ellos tienen un punto y medio de diferencia. Por eso es que el tema del fraude, que la gente enarboló, pero que enarboló sin consecuencias sus acciones futuras, claro, se presta en una diferencia tan corta y hay gente que de verdad se cree que eso fue así y entonces justifica además este sentimiento en la ley, ¿no? Entonces siento que debería de haber un mínimo para pasar a segunda vuelta o que no pasen 2 sino 4 o 5 y obligues a estos 18 a generar alianzas estratégicas sobre la base de determinados ejes. A mí me parece increíble que partidos que defendieran los derechos de la mujer hayan terminado aceptando a gente misógina con cartel, ¿no? O sea, entonces es una cosa increíble, ¿no? Porque tienes que a tener algunas convicciones claras. La gente, me imagino que se ha dado cuenta que habían algunas banderas que tomaron algunos partidos que no les pertenecían y que simplemente las tomaron como una moda, ¿no? Porque rápidamente renunciaron a ellas por poder. Sí, y retrocediendo un poquito en la conversación y hablando sobre las oportunidades que ha tenido el TC para poder regular o poner ciertos límites para la vacancia, para la incapacidad moral, para ese tipo de cosas. ¿Qué oportunidad considera usted que fue la más importante? ¿Durante la vacancia de Vizcarra? La vacancia de Vizcarra es el primer caso y el segundo caso es el tema de la cuestión previa, ¿no? En la cuestión, la cuestión previa, no, perdón, la cuestión de confianza. Porque en la cuestión de confianza tú hablabas de la posibilidad de disolver el Parlamento y hablabas de una convocatoria de elecciones parlamentarias y pudiste haber usado esa oportunidad para hablar
de la muerte cruzada, por ejemplo, o separar los casos. Es decir, oportunidades para desarrollar conceptos poco claros siempre hay cuando las buscas. El problema es que hoy hay una ausencia, nadie quiere ponerles cascabel al gato, ¿no? Ujú. Y en verdad es bien difícil que 7 personas, bueno, que son 6 además, puedan ser hoy quienes den la respuesta. Siempre es verdad que tienen más legitimidad que 130 en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que quien logre encarnar esa necesidad de la gente de estabilidad, pero al mismo tiempo de futuro, es quien va a poder de alguna manera buscar una solución. Y eso es sobre la base de consensos, ¿no? Yo no creo que haya un liderazgo, creo que tiene que haber una suma de esfuerzos que converjan en poner al Perú delante de todo, ¿no? Además es un momento político mundial tan complicado. Sí, y hablando ahora del partido del PPC, nos gustaría saber cuál ha sido el impacto que ha tenido esta polarización dentro del partido con respecto al fraude, con respecto a diversas tendencias que puede tener alguna persona a veces de inclinarse a una postura política de derecha o de izquierda dentro del mismo partido, ¿no? Y también nos gustaría saber cómo ve el futuro político del partido y cómo ve su futuro político personal. En orden, el PPC es un partido de centro, nosotros somos de centro, y no Ujú. porque el centro sea la mitad entre la izquierda y la derecha, sino porque partimos de la centralidad que es el ser humano. En esa lógica creemos que debe haber tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Es decir, en algunos lugares como Lima o las capitales de región habrá mucho más mercado que Estado. En algunos otros lugares, como los caseríos y los pueblos más alejados, habrá mucho más Estado que mercado, por razones evidentes. Y tienes que encontrar el punto de confluencia garantizando las libertades, que son lo más importante. Las libertades económicas por un lado, y en eso hay consenso absoluto en el partido, y las libertades sociales por otro. En eso hay posiciones más conservadoras, menos conservadoras e incluso más progresistas, pero todas sobre la base de la libertad que supone el libre albedrío, la posibilidad de elegir de los seres humanos en el marco de la ley y del respeto a la libertad del otro, que es el único límite. Y por supuesto la solidaridad y la justicia, ¿no? Que vienen de la mano con la estabilidad y un estado de bienestar. Así que los problemas no han sido desde el punto de vista ideológico, ¿no? No hay ninguna... Por otros días que elegir la derecha se sustenta en los temas económicos, a partir de eso construye su ideología. Y ahí nosotros no tenemos diferencias, todos creemos en el mercado. ¿Ya? Nuestras diferencias son de otra naturaleza, más decisiones políticas cuestionadas. La última decisión política que tomó el partido fue para apoyar en segunda vuelta a la señora Keiko, algunos con mucha felicidad, otros sin felicidad, pero pensando que era lo mejor para el Perú en todos los casos, ¿no? Y que era una situación dramática a la que nunca debemos llegar, pero estábamos ahí, había que tomar una decisión y había que marcar una posición política y la marcamos. A partir de ahí, como en el Perú, hay gente que cree en la vacancia y la ha defendido fervorosamente, hay gente que cree en el fraude, hay gente como yo que no cree ni en la vacancia ni en el fraude como una medida post perder las elecciones. Hoy día sí creo que el presidente tiene que irse, pero estoy todavía buscando una alternativa que tenga respaldo ciudadano, que no pasa por imponer nada, sino por pensar juntos una solución, que pasa por legitimarse en el ejercicio del poder. Yo ya no creo que la seguridad sea legal, creo que es política. Y el PPC, ¿en qué etapa está? Está, yo creo que en la mejor etapa de su vida. Sí, porque yo creo que uno solamente puede reconstruirse cuando se deconstruye, ¿no? Y creo que el haber perdido la inscripción para nosotros por nada, porque en verdad que creo que peor nos estaríamos si hubiéramos pasado y estuviéramos hoy inventando candidatos como la mayoría de partidos para no perder la inscripción. Creo que el haber perdido la inscripción ha sido muy duro, porque fue en el año en el que además murió nuestro fundador. Felizmente que no lo vio, pero digamos, no es la primera vez que hemos perdido la inscripción tampoco, ya la perdimos antes y ya la recuperamos, pero creo que es lo mejor que nos pasó, porque la gente del partido dijo no vamos a reinscribirnos, pese a que para nosotros esa no es la parte difícil, porque si nos reinscribimos vamos a hacer lo mismo que estamos criticando, es decir, vamos a hacer un partido político marca, que invita a cualquiera, que no tiene tiempo para preparar cuadros, que improvisa, y entonces con otro nombre repetiríamos lo que estamos viviendo ahora. Hoy tenemos la oportunidad de revisar los estatutos, de hecho tenemos hoy la primera reunión de revisión de estatutos, vamos a tener todo este mes evaluando estatutos que generen democracia interna, meritocracia, representación de las mayorías y las minorías en los procesos electorales internos para generar unidad, mayor participación de las regiones en la toma de decisiones. O sea, estamos intentando resolver los problemas que se identificaron y lo estamos haciendo, por supuesto, de manera democrática. Yo tengo la responsabilidad de dirigir el proceso de reingeniería partidaria.
y lo estoy haciendo con mucha ilusión, en verdad con mucho tiempo dedicado al tema también, porque a eso se suman las urgencias nacionales, pero yo creo que es lo más serio que estamos haciendo en la última década, ¿no? Y que eso ha sido posible por la pérdida de la inscripción, con mucho lado el dolor y la vergüenza, bueno, eso no importa. A mí me daría mucho más vergüenza seguir poniendo ladrones como candidatos nuestros a pretender dirigir las riendas del país, ¿no? Y tenemos un alcalde que está siendo investigado, es una vergüenza que nos hayamos permitido eso, ¿no? No está bien. Y personalmente, Bueno, personalmente yo estoy en este proceso y en un momento político en el país en el que si de verdad lo quieres tienes que ser capaz de ser bonzo, ¿no? Porque, claro, un montón están calladitos, a ver cómo después aparecen, pero yo creo que no te puedes callar, ¿no? O sea, para mí sería muy fácil no decir absolutamente nada, pero estoy haciendo la pelea en los temas que conozco, en los temas de justicia, en los temas de derechos humanos, en los temas de reforma de justicia, en los temas de modificaciones constitucionales, en los temas de reforma, contra reforma agraria, es decir, que no se tiren lo poco que se ha avanzado en generar un Estado que sea capaz de tener agroexportación y puestos de trabajo para todos, pero bueno. Así que yo estoy comiéndome casi todas las peleas que se me ponen enfrente para las que siento que tengo cierto expertise. No voy a meterme a pelear cosas que no sé, pero denunciando cosas que me parecen gravísimas, como el tema de los decretos de urgencia para tener temas económicos, como el tema de querer cargarse servir. Pues todas esas cosas estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer en este momento, que es hablar fuerte y claro, ¿no? Y que me gustaría representar a mi partido en la inscripción y ser presidente del partido, por supuesto que sí. Pero eso no depende de mí, porque se van a crear tantos comités como personas hayan y si ellos deciden elegir tu presidente, mi labor no es presidir el partido, mi labor es presidir el proceso. Y que a partir de ahí yo quisiera continuar con mi carrera política, por supuesto que sí, pero no a costa del Perú. Entonces estoy haciendo ahora lo que me toca hacer y es un momento difícil en el que alguno, digamos, saldrá chamusqueado, pero bueno, pues esas cosas son las que se hacen por amor, ¿no? Así que yo estoy contenta con el papel que estoy jugando. Que es el que me toca además, ¿no? O sea, el amor por el Perú puede más que su sueño por ser presidente. Ay, pero por supuesto, porque además mi sueño por ser presidente es un sueño más de un montón de sueños que he tenido, que no pasa nada conmigo. Te levantas y tienes otro sueño igual de maravilloso, ¿no? A mí no me quita el sueño ocupar un espacio público, a mí me quita el sueño trabajar. Y trabajar para poder cambiar algunas estructuras, y eso lo haces cuando tienes autoridad, ¿no? Si pierdes esa autoridad porque te sojuzgas al poder o porque te doblega la vanidad del poder, entonces ¿para qué quieres el poder? ¿No? La vanidad del poder, la verdad es que no me seduce. Ya. Ahora pasando a temas coyunturales, pero ya más globales. Hace unas horas, literalmente, salió la noticia de que empezaron bombardeos en Ucrania. Y bueno, no vamos a hablar de posiciones, absolutamente nada de ese tipo, pero queríamos saber una opinión un poquito más general y más humanista. Usted, como líder humanista, ¿qué es lo que cree? ¿Qué es lo que opina usted sobre que aún existan conflictos armados en pleno siglo XXI? A ver, eso va a existir siempre, ¿no? De hecho, además hay legislación sobre el uso de la guerra sin cuestionar su legitimidad, ¿no? Es el derecho a la guerra y el derecho en la guerra que regula el derecho internacional humanitario. Acá el problema es quiénes están empezando este conflicto, ¿no? O sea, son las potencias del mundo. Entonces, esto no es una guerra en África, que es terrible, no es una guerra en Latinoamérica, que es terrible, es una guerra que puede terminar en una tercera guerra mundial. Eso. Y eso es el fin del mundo tal y como lo conocemos. O sea, es así de claro, porque si en el 45 Hiroshima y Nagasaki pudo terminar con poblaciones enteras, imagínate con todo el avance tecnológico que ha habido estos últimos años, ¿no? Entonces, en verdad la situación es bien delicada y tiene que ver con geopolítica. O sea, la Guerra Fría fue evitar el uso de armas de fuego o armas de otra naturaleza, virus o nucleares, que pudieran terminar con la humanidad. O sea, en la conciencia de que no se podía mantener en una frontera la consecuencia. Y que está prohibido en la guerra el uso de armas que no puedan individualizar al enemigo o la otra parte. Pero en verdad lo que está pasando en Ucrania es simplemente un pulso de fuerzas que puede terminar siendo la anécdota que desató la Tercera Guerra Mundial. Eso sería fatal, ¿no? Porque además esa guerra se va a librar en el patio trasero, ¿no? Y en verdad va a haber un problema de desabastecimiento, un problema de hambre terrible y un problema de el fin de una era. Entonces yo espero que mañana en la OTAN se pueda llevar a algunos acuerdos para transitar, que no sean además claudicar a la pelea que se tiene que hacer por evitar que Rusia continúe después con otros países que quiere anexar, ¿no?
es bien delicado el tema en realidad y es esa geopolítica que a veces perdemos de vista que tiene que ver con comunicaciones, con tecnología 5G, que tiene que ver con energía, que tiene que ver con litio, que tiene que ver con petróleo, que tendrá que ver pronto con agua, que mueve otros intereses distintos, ¿no? Y hoy Rusia, China tienen líderes muy fuertes que a los que no les va a temblar la mano con pocos límites democráticos al uso de su poder, ¿no? Eso también, o sea, la importancia de la impunidad que tienen, o sea, las grandes potencias, Bueno, o sea, Estados Unidos Rusia, incluido, Estados ¿no? Unidos, exacto. China también. Lo que pasa es que por ese fue el equilibrio precario que se logró obtener después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso solamente Europa, con una actuación muy responsable, fruto también de años de democracia y de una vergüenza sostenida estatal que es la alemana después de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio nazi. Después de eso, Europa entendió que para compensar el poderío militar y económico de las potencias del mundo, debía crear comunidades como la Comunidad Europea. Después Inglaterra empezó a salir con el tema del Brexit y después se comenzaron a incorporar países que generaron un desbalance de poderes como Grecia. Pero es la única manera de frenar determinadas aspiraciones imperialistas, ¿no? Que son más personales que de pueblos. Te aseguro que el pueblo ruso no está de acuerdo con que sus hijos vayan a la guerra a morirse simplemente por el problema que significa los avances de Alemania para el tema de cubrir sus necesidades energéticas. No te olvides que Alemania ha acordado cambiar su matriz energética al 2050, pero hasta el 2050 tiene que satisfacer su demanda de energía. Y cuando ha mirado a América, América no ha sido capaz de relacionarse con sus pueblos indígenas y poder ser un proveedor permanente y recurrente. Por eso es que Alemania trabaja con pueblos indígenas cuando en sus territorios no hay indígenas. Lo hace para enseñarnos a tratar nosotros con nuestros pueblos, ¿no? Entonces es bien delicado. Para mí es el tema más importante y que lamentablemente no podemos hacer nada más que confiar en que OTAN pueda mañana tomar decisiones y sanciones, porque no pueden no hacer nada, ¿no? Si no hacen, es que es el problema, si no hacen nada, Rusia ganó. Si hacen algo, Rusia ganó. Entonces, es difícil, es difícil. Ojalá que mañana la sabiduría sea la que los acompañe en sus decisiones, ¿no? Ojalá. Sí. Ellos saben perfectamente cuál es el poderío armamentista del que estamos hablando y la capacidad destructiva que tienen ellos y que tienen nosotros, ¿no? No es fácil lo que viene, la verdad. Ahora, ¿considera un pretexto este conflicto? ¿Un Sí, pretexto claro que sí, ruso? sí. Todas las guerras empezaron con pretextos. Pretextos en efecto. Libro que estés leyendo ahora. Acabo de terminar El largo pétalo del mar, que tiene que ver con el Winnipeg. ¿Y libro favorito? Hay un montón. El Principito, Juan Salvador Gaviota, Buenísimo. pero uno que para mí es importante en términos de trascendencia es Las llaves de Oloy. ¿Serie favorita? No tengo, miro con mi esposo series de narcos y de vikingos y con mi hija series de las pequeñas mentirosas y de vampiros. Y yo siempre veo cosas que terminan bonito y donde la esperanza termina generándome ilusión. ¿Película favorita? Película favorita, la saga de Shrek y la de Harry Potter. ¿Qué música escuchas? Todo, música de mi hija, K-pop, mi música, Eres del Silencio, El Mar de Copas y cualquier cosa, salsa. El reggaetón no me cuadra, pero también lo escucho. Serrano López Aliaga. Ninguno. PPK o Lourdes. Los dos. Comida favorita. Arroz a la cubana. Ciudad Más del Perú. palta. Ciudad del Perú. Ay, todas. ¿Cuál me encanta regresar? A Chiriaco, me encanta regresar a Bagua. Me gusta el mar, así que para vivir cualquiera que tenga mar. País que te falta conocer. Asia, casi todo menos China. Mayor sueño. Hay un montón, ¿no? Pero el Huáscar es una de mis obsesiones porque soy tan niña. Recuperarlo. No, recuperarlo de ninguna manera, eso hay que volarlo. Pero sí, claro, sería una ofensa recuperarlo, salvo que fuera en una situación bélica que tampoco quiero, ¿no? Pero sí, el Huáscar, ¿no? Reivindicarlo, quizás canjearlo por Covadonga, no sé. Muchos sueños, pero que mi país tenga más justicia, ¿no? Que sea un país con oportunidades para todos. Eso. ¿Qué pregunta crees que nos faltó preguntarte? ¿Qué te moviliza a entrar a hacer política? Porque yo creo que ese es el motor que importa, ¿no? En verdad,
Es una pregunta que yo me hago constantemente, ¿no? Y que me hizo entrar, que eso lo tengo clarísimo, que es el tema de modificar estructuras. No tengo muy claro qué me hace permanecer en un mundo tan complejo, ¿no? En el fondo creo que el sueño es recuperar la buena política. Bueno, ha sido un placer. La verdad es que hemos hablado un poco de todo y les agradezco este espacio. Y nada, cualquier pregunta, cualquier duda, siempre dispuesta a absolverlas todas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrevista.